Hola chicos, vamos a hablar de este último tema que es la integración del metabolismo. Este tema lo pueden utilizar pues para hacer un repaso general de todo lo que hemos visto ahora sí en todo el curso. Bien, acuérdate que el metabolismo yo lo voy a dividir en el estado postprandial y el estado de ayuno. Entonces empezamos con este estado postprandial que tú conoces también como el estado alimentado. Entonces, estamos en el estado alimentado y entonces este paciente va a recibir el alimento. Tú sabes que el principal, por ejemplo, carbohidrato de la dieta sería el almidón. Sabes que el principal lípido de la dieta serían los triacilgliceroles y las proteínas, pues no te describe el libro una proteína específica como tal, pero sabes que el consumo de proteínas en la dieta suele ser limitado entre los 70 y los 100 gramos. Entonces, consumimos este alimento y vamos a empezar hablando de el metabolismo del almidón. Tú ya sabes que el alimento va a empezar el proceso de la digestión, posteriormente sigue el proceso de la absorción y finalmente este compuesto al ser absorbido va a poder estar libre en la sangre y viajar libre por la sangre hasta llegar a cada una de las células. Entonces aquí tengo, por ejemplo, la membrana de cada una de mis células. Vamos a imaginar que este primer compuesto pues es la glucosa, porque te estoy hablando del metabolismo de los carbohidratos. Bien, entonces este nivel de glucosa en sangre que se empieza a elevar después del alimento es una señal para que el páncreas, en su porción endocrina, libere una hormona que es la hormona clave del estado postprandial y esta hormona es la insulina. La insulina va a ir a las células a hacer contacto con su receptor de tirosincinasa que empieza a activar una vía de segundos mensajeros en la que se empieza a autofosforilar y para no hacerte el cuento largo, el efecto final de este receptor de tirosincinasa va a ser la translocación o la colocación de los GLUTs en la membrana de las células. Bien, entonces se van a poner estos GLUTs aquí en la membrana celular, específicamente el GLUT4, que es el GLUT dependiente de la acción de la insulina. Entonces, ¿para qué me sirve el GLUT? Bueno, para que la glucosa entre a la célula a favor de un gradiente de concentración. ¿Bien? ¿Qué es lo primero que le va a pasar a la glucosa? Ok, lo primero que le pasa a la glucosa al entrar al metabolismo es que se convierte en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato entonces va a entrar a una vía en la que se convierte en fructosa 6-fosfato, luego fructosa 1,6 y luego esta se rompe en dihidroxiacetona, fosfato, lo voy a poner de este lado, en dihidroxiacetona fosfato y en gliceraldehído 3-fosfato y luego 1,3-bifosfoglicerato y luego 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfenolpiruvato y finalmente piruvato. Y en este transcurso, pues tú ya sabes que la vía metabólica de la que te estoy hablando es la glucólisis. Y en este trayecto tú ya sabes
que liberó en total 2 NADH y 2 ATPs. Y sabes que los NADH, imaginémonos que acá abajo te voy a poner a la mitocondria, los NADH van a ir a la mitocondria, específicamente a la membrana mitocondrial interna, que es donde está ocurriendo la fosforilación oxidativa, y entonces aquí se van a convertir en más ATP. Seguimos. El piruvato habíamos platicado que tenía 3 destinos. Se podía convertir principalmente en acetil-CoA. Y el acetil-CoA estaba en esta parte de la mitocondria, que ya es la matriz mitocondrial y que va a entrar al ciclo de Krebs. Entonces acetil-CoA se mezclaba con el oxalacetato y ambos hacían citrato. Después el citrato se convertía en isocitrato, después en alfa-cetoglutarato, después en succinil-CoA, después succinato, fumarato, malato, que de hecho este succinato estaba más bien aquí a nivel de la matriz, de la membrana, porque también forma parte de la fosfox, era el complejo 2 que ayudaba a meter este mismo FADH2 que liberaba en el ciclo de Krebs y lo metía aquí mismo a la fosforilación oxidativa. Entonces, continuamos. El piruvato también se podía convertir en oxalacetato cuando ya hubiera un nivel adecuado o suficiente del acetil-CoA. Y por último, cuando yo no tenía esta opción de tener mitocondrias, entonces el piruvato iba a utilizar este NADH para convertirse en lactato y formar parte de la glucólisis anaerobia. Cuando ya tengo un nivel de energía adecuado, porque ya hice glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, acá voy a poner ciclo de Krebs. Y pues acá estaba la fosfox. Entonces, cuando yo ya hice estas vías y ya obtuve suficiente energía, pues yo ya puedo empezar con las vías anabólicas. En estas vías anabólicas, la glucosa 6-fosfato se va a convertir en glucosa 1-fosfato, está en UDP glucosa y se va a empezar a acumular esta UDP glucosa en la célula. Y esta UDP glucosa es una glucosa que está marcada para la glucogénesis, es decir, la síntesis del glucógeno. Y entonces después se iban a empezar a unir a la glucogenina, que es el cebador, y esta glucogenina iba a empezar a agarrar a estas glucosas por la enzima glucógeno-sintasa, y cuando yo tenía entre 8 a 10 residuos, la podía ramificar con la enzima ramificadora y continuar. Por último, esta glucosa 6-fosfato, una vez que yo ya hice energía y que ya hice glucogénesis, voy a poner acá el nombre de glucogénesis mejor. Una vez que ya hice energía y ya hice síntesis del glucógeno, igual bajo la acción de la insulina, puede ser utilizada
para convertirse en ribulosa 5-fosfato y luego la ribulosa 5-fosfato interconvertirse con otros azúcares fosfato. Y en el proceso liberar NADPH, que es un poder reductor clave en el metabolismo, no como el NADH y el FADH para hacer energía, sino clave para hacer 5 funciones metabólicas de vital importancia, que son la biosíntesis de lípidos, la neutralización de especies reactivas de oxígeno, la conjugación de xenobióticos, la fagocitosis leucocitaria y la síntesis del óxido nítrico. Ahora bien, ¿qué va a suceder cuando yo ya tengo un nivel elevado de energía, un nivel elevado de glucógeno, un nivel elevado de NADPH y yo sigo metiendo la glucosa? Bueno, el citrato va a actuar como un regulador del metabolismo y va a decir, ¿sabes qué? Ya hay energía suficiente, entonces voy a dar la señal de que el ciclo de Krebs se detenga al inhibir a la enzima citrato sintasa y también de que la glucólisis se detenga al inhibir a la PFK1. Bien, que esta PFK1, por ejemplo, estaba activada fuertemente por el compuesto llamado fructosa 2,6 bifosfato. Pero continuamos. Entonces, cuando yo ya tenía este exceso de glucosa, este citrato, así como iba a inactivar a estas dos enzimas productoras de energía, me iba a activar a una enzima que es la enzima ACC, acetil-CoA carboxilasa. ¿Qué va a hacer la acetil-CoA carboxilasa? Bueno, va a estar encargada de empezar a sacar al citrato de la mitocondria hacia el citoplasma. Y luego el citrato por la enzima citratoliasa se va a dividir en oxalacetato y acetil-CoA, que eran sus compuestos iniciales. Aquí están, acetil-CoA y oxalacetato me forman al citrato. Y el acetil-CoA, la enzima ACC, va a participar para convertirlo en malonil-CoA. Y a partir de esto, de que tengo acetil-CoA, de que tengo malonil-CoA y de que tengo este NADPH liberado en la vía de las pentosas, voy a empezar a utilizar a mi enzima ácido graso sintasa, que va a recibir los primeros 2 carbonos provenientes del acetil-CoA y luego el resto de los carbonos provenientes del malonil-CoA. Y una vez que complete este ácido graso de 16 carbonos llamado palmitato, lo voy a liberar o lo voy a separar de esta enzima por medio del ácido graso sintasa por medio de una enzima que es la tiosinasa. Y ya tengo aquí al palmitato libre. Bien, ¿qué le puede pasar a este palmitato? Bueno, pues si yo lo quisiera alargar, lo podría enviar a un organelo que es el retículo endoplásmico liso, y entonces en este organelo se le van a empezar a agregar muchos más carbonos para convertirlo a lo mejor en un ácido graso de cadena muy larga. Bien, el resto del palmitato lo voy a activar agregándole una molécula de coenzima A,
Y entonces voy a tener un ácido graso activo. Aquí está con el CoA pegado, un palmitoil-CoA. Y voy a empezar a llenar estos palmitoil-CoA y ahora me voy a ir acá a la glucólisis. Voy a agarrar a esta dihidroxiacetona y la voy a utilizar acá. ¿Para qué? Bueno, para convertir a la dihidroxiacetona en glicerol 3-fosfato por la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, y ahora sí por las enzimas aciltransferasas voy a poder pegarle al glicerol estos 3 ácidos grasos y entonces crear un triglicérido. Entonces se forma un TAG. La vía de formación de los triglicéridos, tú ya sabes que es la lipogénesis. Y en cambio la vía de síntesis de los ácidos grasos, pues nada más síntesis de ácidos grasos. Pero también si yo ya tengo suficientes ácidos grasos y suficientes TAGs, puedo agarrar este acetil-CoA y este NADPH y utilizarlos para que mediante la enzima HMG-CoA reductasa yo pueda sintetizar colesterol. ¿De acuerdo? Esto obviamente va a depender de los niveles de colesterol de la célula, pero yo, por ejemplo, necesito hacer esto en el estado postprandial porque necesito la insulina y ya eventualmente este colesterol podrá transformarse o en las hormonas esteroideas o en eliminarse en forma de ácidos biliares o bien convertirse a vitamina D. Y ya hablamos de que las hormonas esteroideas pueden ser el cortisol, la aldosterona y las hormonas sexuales. ¿Ok? Ahora, continuamos. ¿Qué va a pasar aquí con las proteínas? Vamos a hacer aquí a la célula un poco más grande. Ya vimos los carbohidratos y los lípidos, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar con las proteínas? Bueno, las proteínas que yo consuma como parte de su proceso de digestión se van a convertir en los aminoácidos. Y entonces, esta parte del aminoácido, conocida como el esqueleto carbonado, va a irse al ciclo de Krebs, va a entrar a distintos puntos del ciclo de Krebs para convertirse en energía de manera, podríamos decir, inmediata. Y esto, que es el grupo amino, lo voy a utilizar en la síntesis de los productos nitrogenados que pueden ser ciertas hormonas, las porfirinas, la bilirrubina, o bien, si no lo utilizo de plano, lo voy a eliminar. ¿Cómo? Primero por transaminación, luego por desaminación oxidativa y luego lo voy a convertir en urea en el ciclo de la urea. Bien, todas estas vías que yo te puse aquí, todo este mapa metabólico, pues forma parte del estado alimentado. Todas estas vías
activadas por insulina, activadas por desfosforilación. La mayoría de ellas podríamos decir que a partir de aquí, de la síntesis del glucógeno, son vías anabólicas que tienen alta energía. Podemos entonces sacar la conclusión de que la única vía catabólica que activa la insulina es esta, es la glucólisis, porque el resto son vías anabólicas. Ahora seguimos con el estado de ayuno. Y entonces vamos a empezar. Lo primero que va a pasar en el estado de ayuno es que yo voy a empezar a romper a mi glucógeno que estaba en las células musculares y en las células hepáticas, y lo voy a empezar a romper por la glucógeno fosforilasa para liberar a la glucosa y mantener la glicemia o el valor de glucosa normal, ¿ok? ¿Qué va a pasar cuando yo me acabe mi glucógeno y por lo tanto ya no pueda hacer glucogenólisis? Bueno, voy a empezar a obtener glucosa a partir de compuestos que antes no eran glucosa, como los aminoácidos, principalmente la alanina. ¿Qué va a hacer la alanina? Bueno, va a entrar al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs contiene al oxalacetato, obviamente. El oxalacetato se va a convertir a fosfenolpiruvato y se va a empezar a hacer la glucólisis inversa. Fosfenolpiruvato a 2-fosfoglicerato a 3-fosfoglicerato a 1,3-bifosfoglicerato a gliceraldehído 3-fosfato a dihidroxiacetona fosfato Después de la dihidroxiacetona, yo tendría la fructosa 1,6-bifosfato, luego la fructosa 6-fosfato, luego la glucosa 6-fosfato y finalmente la glucosa, y entonces es así como estos aminoácidos, principalmente la alanina, se convirtió en glucosa. Obviamente estos aminoácidos que vinieron de las proteínas fueron liberados por el proceso de destrucción de proteínas musculares, que es la proteólisis. Ahora, ¿qué va a pasar con la grasa? Vamos a verlo. La grasa, ¿te acuerdas que la habíamos almacenado previamente aquí en la lipogénesis en forma de triglicéridos en el tejido adiposo? Entonces tengo aquí a la grasita, a los triglicéridos, que voy a sacar y voy a dividir de esta manera. El glicerol lo voy a convertir a glicerol 3-fosfato por la glicerolcinasa y después lo voy a convertir a dihidroxiacetona fosfato para que a partir de aquí se convierta en glucosa. Y así es como el glicerol me sirvió como un sustrato gluconeogénico. Y te acuerdas cómo, por ejemplo, para hacer TACs era lo contrario. Agarrábamos la dihidroxiacetona y aquí la convertíamos en glicerol. Ahora bien, esto que me resulta del triglicérido, que son los ácidos grasos, van a entrar a la mitocondria. Y en la mitocondria, obviamente para entrar necesitaron aquí de la lanzadera de la carnitina, y al entrar aquí en la matriz mitocondrial van a hacer beta oxidación, donde van a liberar aproximadamente 129
ATPs y entonces van a satisfacer estas demandas de energía de la célula. ¿Ok? ¿Qué pasa si este fuera un ácido graso de cadena muy larga? Bueno, antes de ir a la mitocondria, tendría que ir al peroxisoma, del peroxisoma pasa a la mitocondria y sigue su beta oxidación normal. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el periodo de ayuno prolongado? Bueno, en el ayuno prolongado yo, por ejemplo, voy a tener la beta oxidación totalmente saturada. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, a que toda la mitocondria está ocupada haciendo beta oxidación. Y el hígado, acuérdate que la beta oxidación libera acetil-CoA. Entonces, estoy llena de beta oxidación y obviamente estoy llena de moléculas de acetilcoenzima A. Así que el hígado mejor lo que hace en el ayuno prolongado es agarrar al producto de esta beta oxidación, que es el acetil-CoA, y empezarlo a meter en estos compartimentos llenos de acetil-CoA, acetil-CoA y acetil-CoA, que son los famosos cuerpos cetónicos. Y después tú ya sabes que el hígado va a exportar estos cuerpos cetónicos a la sangre para que sean utilizados por los tejidos. ¿Qué tejido? Pues el que lo quiera. A lo mejor podemos hablar de manera específica de cómo el tejido nervioso prefiere siempre utilizar el 3-hidroxibutirato, pero este nada más es un pequeño ejemplo, ¿ok? Y esto es lo que ocurriría en el periodo de ayuno, y todas estas vías metabólicas que yo te puse aquí, pues son lo contrario del estado alimentado. Son vías activadas por glucagón, vías activadas por adrenalina y vías activadas por fosforilación. Entonces, esta es la forma en la que todas estas vías metabólicas que tú viste de manera aislada, pues se interrelacionan en la célula y están ocurriendo al mismo tiempo, y unas te dan sustrato para que las otras inicien. ¿De acuerdo? Entonces, esto es con lo que se tienen que quedar del curso de bioquímica. Espero que les haya gustado mucho y es todo. Muchas gracias.